Los senadores le dieron literalmente la espalda al presidente de la República, Horacio Cartes, y terminaron inflando aún más el presupuesto general de gastos de la Nación para el año entrante. Así es, cuando se pensaba que se podría dar un revés al aumento que fue aprobado en la Cámara de Diputados, finalmente los senadores terminaron aprobando un presupuesto que supera los 71 billones de guaraníes. Le criticamos con todo a la Cámara de Diputados, sin embargo nosotros estamos sobrepasando el presupuesto previsto para el 2015, presidente. Gracias. Mejor no lo pudo describir esta senadora. Hasta horas antes del estudio del presupuesto 2015 en Cámara Alta, las esperanzas del Ministerio de Hacienda de corregir el aumento en el plan de gastos por parte de los diputados estaba en manos de los senadores. Pero muy contrariamente, estos terminaron por aprobar un presupuesto muy superior a lo que solicitó el Ministerio de Hacienda. Muchos pedidos que no estaban considerados y nos ajustaron al dictamen de Hacienda y quedó inflado. En los valores de 3% más o menos. ¿3% más? Más o menos. ¿Cómo calificar eso? Y salimos de madre, ¿verdad? No era lo que habíamos conversado. Cabe destacar que el presupuesto aprobado por diputados asciende los 62.9 billones de guaraníes. El presupuesto aprobado este miércoles por los senadores es de 71.3 billones de guaraníes. Sin embargo, el pedido del Ministerio de Hacienda apenas es del 62.2 billones de guaraníes. La idea era básicamente que el presupuesto 2015 contemple un equilibrio financiero fiscal. Sin embargo, los pedidos de última hora terminaron inflando el presupuesto. Los pedidos que más fueron cuestionados corresponden a ampliaciones que fueron para el sector educación, universidades y fundaciones sin fines de lucro. Otro punto también muy cuestionado fue la aprobación de 5.000 nombramientos en el Ministerio de Salud, además de un seguro médico por valor de 26.000 millones de guaraníes. Esto fue a pedido del senador Julio César Velázquez. Y hoy hay todavía un gran déficit de personal de blanco, llámese médicos, odontólogos, psicólogos, licenciados en enfermería, técnicos en enfermería, asistentes sociales que siguen en el rubro del contrato y que necesitan ser nombrados. Pero por otro lado también se vieron importantes recortes, como por ejemplo en el gasto reservado de la Presidencia de la República, al que se le restó 100 millones de guaraníes, y el de la Vicepresidencia, que quedó finalmente con 400 millones de guaraníes, 200 millones menos de lo que tenía anteriormente. A pedido del senador Arnaldo Yucio, el Senado también aprobó eliminar el gasto reservado de la Corte Suprema de Justicia, equivalente a 1.150 millones de guaraníes. Los cuestionamientos al presupuesto diseñado por Hacienda no escaparon del plenario. Las críticas giraron en torno a la poca inversión social de este gobierno. Ante las modificaciones, el proyecto pasa nuevamente a consideración de la Cámara de Diputados. Según los plazos establecidos, el Senado deberá finiquitar el plan de gastos para el año entrante antes del 20 de diciembre.